En este ejemplo tenemos el siguiente ejercicio que me pide determinar la variación total de entropía en unidades entrópicas e indicar si el proceso es espontáneo o no para la congelación de un mol de plomo sobreenfriado a 290 grados centígrados. Además me dice que suponga los valores de Cp independientes de la temperatura. Me da la siguiente tabla de datos. Para este ejercicio tengo lo siguiente. Tengo un mol de plomo sobreenfriado a 290 grados centígrados. Este plomo sobreenfriado a 290 grados centígrados se va a solidificar. Para este proceso me pide la variación total de entropía en unidades entrópicas y además me pregunta, ¿este proceso de solidificación es espontáneo? Ya. Y además me da una tablita con datos. Aquí lo he copiado lo que nos va a servir en el ejercicio. A ver, primero que nada, esta pregunta de aquí solo se va a poder responder cuando tengamos delta S total. Así que da igual si me hubieran pedido esto o no, esto solo se responde con delta S total. Ahora, a ver, colocaremos el esquema del ejercicio, lo que está sucediendo. A ver, tengo plomo a 290 grados centígrados. Quiero la solidificación. Es decir, debo tener plomo líquido a 290 grados centígrados. Y yo quiero que este plomo líquido a 290 grados centígrados pase a plomo sólido a 290 grados centígrados. Eso vendría a ser la solidificación a 290 grados centígrados. Ya, este es el proceso en sí. Ahora, debo ya delta S total. Para esto entonces recordaremos lo siguiente, que delta S total se determina a partir de la suma del delta S del sistema más el delta S del entorno. Y ahora vamos a hacer el análisis uno por uno, primero para calcular el sistema, después el entorno, y una vez que tengamos ambos, sumamos y recién tenemos delta S total. Ya, sí o sí quiere delta S total, no quiere solo del sistema. A ver, esta entonces que sea mi ecuación número 1, mediante la cual determino delta S total. Ya, a ver. Entonces, primero determinaremos delta S del sistema. Ya, este es el proceso y le determinaremos a este proceso delta S del sistema. Ya. A ver, tal cual está el proceso ahora, delta S en ese proceso no se puede evaluar. No tenemos ninguna ecuación que pueda evaluar esto porque la temperatura de solidificación no es 290. La temperatura es 327. Por eso no podemos evaluar esto tal cual está. Por ello tenemos que recurrir a aplicar ciclo de transformaciones. Ya lo voy a anotar aquí. Este es un ejemplo de ciclo de transformaciones. ¿Qué ciclo de transformaciones? Es algo muy similar a lo que viene a ser la ley de Hess. Recordarán en reacciones químicas. Hacíamos un proceso por etapas porque no podíamos evaluar el calor de modo directo y por eso lo hacíamos por etapas, ¿no ve? Esto es similar, pero en cambios de estado. Ciclo de transformaciones. El ciclo de transformación le voy a poner. Ya, entonces, como vamos a hacerlo por etapas, esto de aquí va a ir a otro punto. Después va a ir a otro punto y recién va a volver acá. Ya, por etapas. Eso es ciclo de transformaciones. Ahora, ¿cómo escogemos las etapas? Generalmente vamos a escoger las etapas, o mejor dicho, siempre vamos a escoger las etapas, de acuerdo a estos datos de acá. Por ejemplo, yo tengo que hacer solidificación, ¿no ve? De líquido a sólido, pero aquí está 290. Y lo correcto es hacerlo a 327. Ese sí voy a poder evaluar. Entonces, esto lo llevaré a 397, porque eso sí se puede evaluar, líquido a 327 grados centígrados. Ahora que está esta temperatura, eso entonces ya se puede hacer. Plomo pasa a sólido a 327. Ya, eso ya se puede hacer, porque este calor que me está dando aquí de fusión sí es válido para esto. Esto ya se puede evaluar. Esto no se puede evaluar y por eso lo tengo que llevar a esa temperatura. Es la razón de llevar a esa temperatura. Ahora que ya es sólido a 327, aquí también es sólido, ya no puedo simplemente cambiar la temperatura. Ya, simplemente esto va a ser un cambio de temperatura. Como pueden ver, 3 etapas para realizar lo mismo. Entonces, este va a ser un delta S1, este que sea un delta S2, este que sea un delta S3. Es muy similar a la ley de Hess, entonces, delta S del sistema es lo mismo que hacerlo por etapas. Entonces, delta S del sistema
sería la suma de delta S1 más delta S2 más delta S3. Entonces, en esta ecuación vamos a ir desarrollando de acuerdo al proceso que sea. Para eso, primero recordaremos algo importante acá. Para cambios de estado, tenemos dos tipos de cambios de estado, ¿no ven? Uno que es simplemente cambio de temperatura y otro que sí es un cambio de estado de agregación. A ver, cuando tengamos un cambio de temperatura nada más, la fórmula que se aplica en la entropía es NSP diferencial de T sobre temperatura. Ahora, cuando sí hagamos el cambio de estado de agregación, sería moles delta H del cambio de estado de agregación sobre la temperatura del cambio de estado de agregación. Ya dos ecuaciones importantes para diferenciar. Ahora sí, iremos desarrollando esta ecuación que me va a servir para hallar delta S del sistema. A ver, este lado sigue igual. Vamos primero con delta S1. Delta S1 es esta etapa, ¿no ve? Analicemos solo esta etapa. ¿Qué es esto? Líquido a líquido. No cambia de estado. Pero sí cambia de 290 a 327, sí cambia de temperatura. Así que, ¿qué es? Esto, ¿no ve? Entonces sería NCP diferencial de T sobre temperatura. A ver, este CP hay que tener cuidado. Este estado de aquí, ¿qué es? Líquido, ¿no ve? Entonces, CP de líquido. Siguiente, delta S2. ¿Qué etapa es? Esta, ¿no ve? ¿Qué es esto? A ver, pasa de líquido a sólido. Esto sí son cambios de estado. Entonces, esta ecuación ya sería N delta H del cambio de estado sobre la temperatura del cambio de estado. ¿Qué cambio de estado es esto? A ver, pasamos de líquido al sólido. Solidificación, ¿no ve? Esto sería de solidificación. Entonces también sería la temperatura de solidificación. Siguiente, delta S3, esta etapa. ¿Qué hace sólido a sólido? No cambia de estado, pero sí cambia de temperatura, así que sería esto. NCP diferencial de T sobre temperatura. NCP diferencial de T sobre T, y otra vez aclarando del CP, esto está sólido. Ya. Entonces, esto ya podríamos proceder a integrar o podemos seguir desarrollando. Integraremos directamente, no perderemos espacio. A ver, delta S del sistema. Primero que nada, moles en todo se factoriza, porque en todo es el mismo un mol de plomo que se ha cambiado de estado. No pasa nada entonces. Aquí me queda CP diferencial de T sobre T. Para integrar esto, me fijo si el CP es constante o depende de la temperatura, para ver si este se va a integrar. CP líquido constante. Entonces, esto sale, solo quedaría la integral diferencial de T sobre temperatura, se vuelve logaritmo, ¿no ve? Entonces sería CP líquido logaritmo temperatura final sobre temperatura inicial. Para esta etapa 1, es decir, arriba, esta es la final, esta es la inicial. Esto sería arriba, ¿no ve? 327 y abajo sería 290. Pero estos están en grados centígrados. Hay que tener cuidado aquí, siempre en Kelvin. Así que más 273. Aquí ahora sí es correcto porque ambos están en Kelvin. Siguiente, es de la etapa 2, ¿no ven? Entonces sería esto. Estos moles ya están factorizados del H de solidificación. Yo tengo aquí el de fusión. Entonces aquí sería menos del H de fusión, ¿no ven? El de solidificación es el negativo de fusión. Temperatura de solidificación sería temperatura de fusión. Da igual, es la misma temperatura. Siguiente, CP sólido diferencial de T sobre T. Lo mismo, CP sólido es constante, entonces sale de la integral y quedaría logaritmo. Ya. A ver, es de la etapa 3. Así que, ¿cuál es la temperatura final de la etapa 3? 290. De inicial, 327. Así que aquí quedaría 290 más 273. Y abajo, 327 más 273. Y de ese modo, entonces, ya está integrado. Y solo queda reemplazar CPs, que están ahí arriba, la delta H de fusión, que también está aquí arriba, y moles, que vale 1. Terminado de reemplazar los datos, entonces moles es un mol, pero lo voy a volver gramos porque aquí dentro me va a perjudicar. Y entonces, mediante el peso molecular del plomo que estaba en la tablita, un mol es 207 gramos. Ya. Adentro, entonces, CP del líquido, 0,034 calorías gramo Kelvin. Después, logaritmo que adentro, 600 Kelvin sobre 563 Kelvin. Siguiente lado, delta H de fusión, menos, ¿no ve? 22,5 Joule gramo, pero como está en Joule, mediante Eres lo vuelvo calorías.
Ya para uniformizar estoy haciendo esto. Después, sobre temperatura de fusión o la de solidificación, que da igual, son la misma, sería 600 Kelvin. El siguiente lado, Cp del sólido, 0,031 calorías gramo Kelvin, logaritmo, esto es 563 Kelvin, abajo 600 Kelvin. Todo evaluable, podemos tener el valor de delta S del sistema. Entonces, de toda la expresión larga, delta S del sistema me sale menos 1,8157 calorías Kelvin. Ya está. Entonces, tenemos delta S del sistema. Como pueden ver, sale del ciclo de transformaciones analizando etapa por etapa. Ahora, me toca delta S del entorno. A ver, para el entorno, la entropía se calcula del siguiente modo. Delta S del entorno se calcula a partir de la definición, que vendría a ser calor del entorno sobre temperatura del entorno. Ya. Entonces, a ver, vamos con lo más fácil. Temperatura del entorno es esta misma temperatura porque esa es la temperatura a la que se realiza el proceso. Así que T de entorno, T del sistema, si quieren verlo así. T de entorno entonces sería 290 más 273 Kelvin. Eso sería temperatura del entorno. Ahora, calor del entorno. Para calor del entorno se tiene que hacer el siguiente análisis. Calor ganado es igual a menos calor perdido. Calor del entorno entonces sería menos... ¿Quién es el que está perdiendo calor para que se vea al entorno? El sistema, ¿no ve? Entonces, menos calor del sistema. Ese es el calor del entorno. Menos calor del sistema. Ya, eso quiere decir entonces que debemos determinar el calor del sistema. Ya, para ello entonces, ¿cómo vamos a determinar el calor de este sistema? Otra vez ciclo de transformaciones, pero ahora, en vez de entropía, vamos a hacerlo con calores. Y ahí para hacerlo de modo adecuado va a ser con entalpía. Entalpía del sistema. Ese es el calor del sistema. Esto sería entalpía 1, esto sería entalpía 2 y esto entalpía 3. El mismo ciclo de transformaciones me sirve para entalpía del sistema, entropía del sistema. Ya, ahora quedo en entalpía del sistema porque ese es el calor del sistema. A ver, igualito que hace rato entonces. Esto es igual a la suma de estos tres. Ya, entonces haremos el desarrollo. Delta S del sistema mediante el ciclo de transformaciones es igual a delta H1 más delta H2 más delta H3. Ya, uno por uno otra vez. Delta H1, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Es un cambio simplemente de temperatura. No cambia de estado, solo cambia de temperatura. Sería sensible NCP diferencial de T. Así que sería NCP T final menos T inicial. El siguiente, delta H2. Esto sí cambia de estado, ¿no ve? De líquido a sólido. Entonces, latente N delta H del cambio de estado. ¿Este cambio de estado qué es? De líquido a sólido, solidificación, menos delta H de fusión. Siguiente, delta H3, etapa cambio solo de temperatura, NCP diferencial de T. NCP, temperatura final, menos temperatura inicial. Entonces, aquí le ponemos los datos, N es un mol, para volverlo gramos utilizo el peso molecular, después Cp de sólido 0,031 calorías gramo Kelvin, temperatura final. Aquí lo estoy colocando en Kelvin, diré en grados centígrados nada más, porque no afectaría ponerlo en Kelvin o en grados centígrados, porque esto es diferencia. Así que da igual se anula con este Kelvin. El siguiente delta H de fusión, después aquí la misma idea. Ya tenemos todo entonces, delta H del sistema tenemos, o sea, el calor del sistema. Como ese es el valor del calor del sistema, según esta ecuación, el del entorno es negativo del sistema. Así que si quiero el calor del entorno, vendría a ser esto multiplicado por menos, ¿no ve? Entonces sería lo mismo pero positivo. 1090,1397 calorías. Ya, ese entonces sería el calor del entorno. Tenemos ya temperatura del entorno. Evaluaremos delta S del entorno. Ya entonces, esto evaluando la entropía del entorno, vamos a tener lo siguiente, entropía del entorno. Arriba, calor del entorno, que viene a ser esto, 1090,1397 calorías. Abajo, esto, 290 más 273 sería 563 Kelvin. Ya entonces, delta S
del entorno, la división de eso sale 1,9363 calorías por cada Kelvin. Ya está. Entonces, tenemos esto. Ya podemos volver a la ecuación 1, evaluar la entropía total. Finalmente, ahora que tenemos la entropía del sistema y del entorno, vamos a la ecuación 1 y reemplacemos los datos para determinar la entropía total, que vendría a ser la respuesta del ejercicio y la que nos va a ayudar a determinar si es espontáneo o no. La del sistema es menos 1,8157 y la del entorno es 1,9363. Ya, entonces la entropía total de este ejercicio y la respuesta de este ejercicio vendría a ser 0,1206. Ahora, las unidades. Cada uno de estos está en calorías Kelvin. Esto sería calorías Kelvin. Pero calorías Kelvin es unidades entrópicas. Entonces, esta viene a ser la respuesta del ejercicio. Ya está, tenemos entropía total. Ahora nos falta responder la pregunta. Esta última parte ya es la más sencilla. Como tenemos entropía total, hay que recordar lo siguiente. Cuando la entropía total sea positiva, sea cero o sea negativa. Cuando sea positiva es un proceso espontáneo. En cero es un proceso reversible. Y en negativo es un proceso forzado. En este caso estamos positivos, ¿no ve? Entonces es espontáneo. Recuerden esto de la convención de signos positivo, cero o negativo. Siempre se hace a la entropía total. No a la del sistema, no a la del entorno, a la total. Y en base a eso, este proceso es espontáneo.